Entonces no es la excepción hoy contigo. Hoy el Señor va a hacer algo en tu cuerpo. Vamos a platicar un poco de la palabra del día, de los días pasados, de las enseñanzas pasadas. Eh, la mala noticia es que no vamos a continuar la serie del rapto y salvación por hoy. Hoy no vamos a continuar. Hoy vamos a platicar acerca de sus dudas. Me llamaron un poquito diplomáticamente la atención. Y es que es verdad, es un tema muy profundo, es un tema que no me gustaría que no entiendan cómo son las cosas. Y lo digo así porque la misma palabra lo dice, ¿no? La enseñanza del día de hoy ya la tengo escrita. Era la venida de Jesucristo, las cosas que iban a pasar, pero es una enseñanza de Apocalipsis. Es muy profunda, muy difícil. Si la entiendes mal, podría dañar tu vida espiritual. Les recuerdo que mucha gente tiene miedo cuando se dice Apocalipsis. En vez de sentir gozo, sienten miedo acerca de las cosas venideras. Como iglesia de Jesús no debemos tener miedo. Mi papá se conectó, Dios te bendiga, papá. Como iglesia de Jesús, hablar del Apocalipsis no nos debería dar miedo en ningún momento, en ningún sentido, porque es por fin la meta de nosotros, que es cuando vamos a vivir para siempre con el Señor. Eso no creo que le dé miedo a nadie, llegar a reinar con Jesús, que se cumplan toda la escritura acerca de los que somos iglesia de Jesús, no debería dar ningún miedo. Entonces, por eso es muy importante. Hoy vamos a llevárnosla despacio. Hoy vamos a hablar sobre el tema, pero no continuar el tema de la enseñanza pasada, para que nadie se quede, para que nadie entienda mal. No sé obviamente quién habrá hecho el comentario de que pues será muy difícil de entender lo que se está hablando, y no me molesta, sino me gusta que me digan que no entendieron algo o que no están entendiendo algo para mejorarlo. Al fin de cuentas, las enseñanzas son para ustedes y no, bueno, sí para mí, pero al fin de cuentas de esta transmisión es enseñarles a ustedes las cosas del Señor. Entonces, por eso es que no vamos a... Fersen, Dios te bendice. Gracias por siempre conectarte y comentar. Te mando un super saludo, igual a tu esposa y a tu familia. Es, es muy bueno saber seguido de ti. Sabes que te estimo por esa de la historia. Él fue, para los que no saben, Fersen fue, dice Beto, que él fue, ¿no? Que el Señor lo usó para llegar, para que yo llegara a los pies de Jesús. Más fui interesado por la palabra que se estaba dando, y el que estaba siendo usado para dar la palabra pues era Fersen. Y gloria a Dios obviamente por que llegué a los pies de Cristo, y gracias a ellos dos, ¿por qué no? Que se dejan usar por el Señor y bueno, se salvan almas de mi tamaño de pecada. Entonces un saludo muy fuerte, un abrazo, gracias por tu apoyo. Les decía, eh, no vamos a continuar la serie de salvación, rapto, y hoy se iba a hablar sobre la venida de Jesucristo. Es un tema de Apocalipsis y de Daniel. El profeta Daniel y Apocalipsis van muy de la mano. Y no pasa nada, vamos a detallar eso que se nos quedó en duda, para que nadie se quede atrás, para que todos sepamos y todos tenemos el mismo conocimiento en la palabra. Esto no es Hola tía Lila, Dios la bendice, qué bueno verla conectada de nuevo. Ya se había perdido algunas enseñanzas. Las enseñanzas pasadas, tía, se habló sobre el rapto de la iglesia, la salvación, la tribulación y los cuerpos transformados, la resurrección de los muertos. El día de hoy se iba a hablar acerca de la venida de Jesucristo y cosas del Apocalipsis, ahora sí que el fin de la era. Pero no pasa nada, tenemos más lunes para aprender. Entonces vamos a aprender a detallar, perdón, lo que se ha visto en estos días. Les decía
que me sacó de la jugada el comentario que me hicieron ayer, porque la enseñanza ya la tenía escrita, ¿no? O sea, como que ya tienes algo planeado y algo que el Señor te enseñó. Pero si alguien tiene duda, o todos juntos o nada, entonces repasamos esto y te digo, no me molesta, sino que me da gusto saber que si hay duda, no se queden callados. Entonces, igual Monse hace rato me preguntó alguna cosa. Tengo una enseñanza sobre eso, Monse, sobre la historia de la iglesia y sobre herejías y todo este tipo de cosas. Vamos a darla al tiempo de Dios. Cuando Él diga va, pues damos la palabra. Se les va a enseñar acerca de todo lo que ha inventado el hombre. Por eso se volvió religión muchas cosas. Entonces, esa enseñanza también va a estar buena. Tal vez se ofendan miles de personas, pero siempre, y como te digo, hay que saber la verdad. Aquí está la Biblia. Entonces, eso es lo que vamos a aprender. Antes de empezar, le voy a leer Hebreos 5:12. Es el motivo por el que vamos a meter el freno, vamos a ir más despacio. Hebreos 5:12. Ay, no llegué a Hebreos 12, perdón. Hebreos 5:12. En una parte de las cartas de Pedro, él menciona que para que nosotros crezcamos en salvación, para que nosotros crezcamos en Jesucristo, es el conocimiento de la palabra, es necesario que nos administren leche espiritual, así dice la palabra de Dios en una carta de Pedro, ahorita no recuerdo el capítulo, lo estoy recordando ahorita. Entonces es muy importante que cuando una persona va iniciando, la palabra de Dios dice que se le es suministrada leche espiritual. Y es por eso que la palabra de Dios se da de menos a más. Hablando obviamente sobre lo principal, que es la salvación, lo principal que es la resurrección de nuestro Señor, que Él sacrificó su vida en la cruz. Eso es la principal conocimiento en Jesús. Eso es lo que nos hace llegar a los pies de Él, que hay un Dios que nos ama. Entonces, eso sería los rudimentos, vamos a llamarlo así. Entonces, bueno, la palabra de hecho así lo dice, son los rudimentos de la palabra. Entonces, para ir despacio, para que nadie se quede, para que no sea tan profunda uh, la palabra y que todos podamos avanzar en un solo ritmo, dice la palabra en... Bueno, vamos a leerlos desde la 11. Aquí es una advertencia en contra de la apostasía. Entonces, por eso yo quiero, y como cuando empecé a hablar este tema, les dije, voy a hablar muy despacio, me la voy a llevar muy despacio, porque si ustedes entienden mal algo sobre la palabra, sobre el rapto, si ustedes entienden algo mal sobre la resurrección de los muertos, si ustedes entienden algo mal sobre cómo vamos a vivir con el Señor, cómo van a ser las cosas, si ustedes llegan a entender algo mal de estas enseñanzas, eh, podría volverse esto un relajo, una apostasía. Ustedes podrían comunicarle a algunas otras personas lo que entendieron y no lo que es. Entonces habría un súper relajísimo y ese relajo empezaría por mí, porque si ustedes tuvieron dudas y yo no se las aclaré, entonces empezaríamos a hacer un desorden. ¿Me explico? No sé si me estoy explicando. Buenas noches, hermano José Luis. Entonces, por eso es una advertencia y me da gusto que se aclare y no vamos a continuar esta serie hasta que todos entendamos al mismo ritmo y al mismo tiempo. Entonces, 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Fíjate cómo obviamente Pablo entendía esto a la perfección. Él sabía que había cosas difíciles de explicar porque son temas bueno, no delicados, son temas gloriosos, son temas que nos interesan bastante, porque a fin de cuentas amamos, obviamente el motivo principal no debe ser salvarte, el motivo principal de todo debe ser amar a Jesucristo. Entonces eso te lleva a ser salvo. ¿Me explico? No, no tenemos que tener el deseo de ir al cielo por no sufrir el infierno. Tenemos
que tener el sentir de amar a Jesús para estar con Él una eternidad. Esa es la verdad, no para salvarnos del infierno, me explico. Ojalá hayas entendido eso. Entonces dice 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. 12, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Rudimentos son conocimientos básicos de la palabra de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué significa esto? Te decía, en la palabra de Dios, la frase leche espiritual sería los rudimentos del Señor, que repito, sería salvación, que Dios nos ama, que Dios nos salva, perdona nuestros pecados. Esos son los rudimentos, serían los conocimientos o las nociones básicas. Se oye muy feo, básico, no me gustaría decirlo así, pero los fundamentos de nuestra fe es eso. Creer que Jesús murió por nosotros, que nos ama, que nos perdonó, que nos sana. Y ya después el alimento sólido sería todo esto, que serían los profetas, que sería la palabra en Apocalipsis. Entonces creo que sí estábamos yendo muy rápido. Algunos me dicen que sí estaban entendiendo bien, pero necesitamos caminar en un solo paso, todos como hermanos que somos. Entonces dice ahí eso, que debiendo ser ya maestros, muchos son tardos para oír. No lo estoy insultando, no. Sino que para unos es más difícil de entender. Y ahorita lo vamos a ver para que no se sientan malos que se llegasen a identificar con que no entendieron algunas cosas. Pedro también en las cartas nos dice que también algunas cosas que explicaba Pablo se le hacían difíciles. Eso ahorita lo vamos a ver. Entonces dice, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, estoy en el versículo 13, en la palabra de justicia, porque es niño espiritual. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y el mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de horas muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Ves cómo te está mencionando aquí todo lo que ya hemos visto? A Dios no se le pasa nada. Entonces, ayer cuando me hacen el comentario de que algunos no estaban entendiendo perfectamente lo que es el rapto, la salvación y la resurrección de los muertos, mi carne, o sea, Ángel se sacó de onda y dijo, ¿y ahora qué voy a hablar? Ya era domingo, entonces hoy tenemos que aprender de la palabra de Dios. Y yo dije, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Hace como una hora estaba grabando la tercera parte de la enseñanza de los ángeles, porque obviamente sé que se quedaron con esa duda. La estoy grabando y la voy a subir grabada. No va a ser en vivo. Pero durante la enseñanza de los ángeles, que ya está grabada, yo creo que hasta me voy a ver. Yo creo que lo voy a borrar porque estaba muy pensativo en qué les iba a decir ahorita. Vi que dieron las 8:47 y dije, no tengo un tema, no tengo nada, ¿qué voy a hacer? Y bueno, me acordé del comentario. Si las personas que no entendieron la profundidad de la palabra que se estaba hablando son inexpertos, entonces es necesario que reciban leche espiritual, los rudimentos de la palabra de Dios. Entonces, ya el Espíritu Santo, como siempre alivianándonos, me dio esta palabra, me dio estos versículos en Hebreos 5:12, de ahí lo puedes leer, donde dice exactamente lo que está pasando en este momento con algunos que no entendieron. Fíjate cómo 6:2 dice, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y es de lo que estábamos hablando.
hemos hablado de la oración imponiendo manos, estábamos hablando ya de la resurrección de los muertos y se iba a hablar hoy del juicio eterno. Entonces, el Señor no se va a equivocar jamás. Dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Y bueno, aquí ya nos advierte que no recaigamos en otras doctrinas. El, el propósito de esta enseñanza es que ustedes entiendan bien cómo son las cosas y que no se vuelva una falsa doctrina. ¿A qué voy? Obviamente la mayoría han jugado al teléfono descompuesto, ¿no? Que Ángel les comunica algo. Bueno, para empezar, el Señor nos comunica algo. A mí. Si yo lo malentiendo, ya estamos empezando mal. Pero si ustedes lo entienden mal, a pesar de que yo lo dije mal, entonces imagínate cómo se va haciendo una cadena de error al aprender estas cosas que son, pues, alimento sólido, así dice la palabra, alimento sólido. Entonces, vamos a llevarnos más despacio. Rudimento, ya te dije noción básica. Te voy a decir dónde Pedro dijo lo que hace rato comenté. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Fíjate, aquí está hablando Pedro. Dice, por lo cual, oh amados, estando en la espera de estas cosas, de las cosas de las que estábamos aprendiendo, en la espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Jesús, por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Me explico? Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. El Señor nos tiene bastante paciencia. Les voy a ser sincero. Y yo creo que ustedes piensan como yo. Si Dios fuera como nosotros, si yo fuera, por favor entiéndame, no me estoy comparando como así. Me acuerdo, hay un pastor, Cash Luna, no sé si lo han escuchado. A él se le ocurrió decir algo parecido a lo que yo iba a decir ahorita. Y ahora no lo bajan de que se cree Jehová Junior. No entiendan mal. Estoy poniendo de ejemplo. Si yo fuera Dios y yo veo que alguien está enseñando mal mi palabra, la verdad sí le jalaría las orejas o el cabello. Pero él no, o sea, nos tiene mucha paciencia para que aprendamos las cosas correctas. Si tú mal entendiste algo de las enseñanzas pasadas, estás con todo tu derecho de preguntar. Entonces, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, para que seamos salvos. Como también nuestro amado, aquí ya es donde menciona Pedro a Pablo. Pedro y Pablo no son los picapiedra. Mal chiste. Nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Él obviamente sabía de las cartas de Pablo hacia las iglesias. Dice el 16, casi en todas sus epístolas, en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Viste? Los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su perdición. Entonces, fíjate, segunda de Pedro capítulo 3 es lo que leí ahorita, del 13, no, perdón, del 14 al 16. Y como también te he enseñado, siempre hay un contexto. Aquí Pedro está hablando sobre la venida de Jesús. Y eso me da mucho gusto porque entonces sí le entendimos al Espíritu Santo. Aquí Pedro está hablando sobre la venida de Jesús, lo que sí iba a hablar el día de hoy. Hoy se iba a hablar de cómo va a ser la venida de Jesús para obviamente ya limpiar esta tierra y todo esto que sale en Apocalipsis. No te voy a dar más detalles porque sí lo vamos a aprender más adelantito, no vamos a ir tan rápido. Y Pedro entiende que hay gente que no entiende algunas cosas y dice que las cosas que escribe Pablo en las cartas que enviaba a las iglesias, hay cosas difíciles de entender. Y que algunas personas inconstantes, algunas personas indoctos, dice ahí, se equivocan y tuercen las escrituras. Y es lo que te digo, que no queremos que pase. Que tú malentiendas estas enseñanzas y vayas y le comentes a tu comadre, a tu primo, a lo que sea, y se lo cuentes mal. Porque si tú se lo cuentas mal, vas a decir, bueno, yo lo aprendí de Ángel.
pero si no entendemos bien las cosas, hasta me meten en un problema a mí, ¿no? Porque si entienden mal las cosas, las enseñan mal por otro lado y se va haciendo un relajo, se tuercen las escrituras y bueno, se podría perder hasta la salvación. Vamos a, eso ya es un extremo, ¿no? Se podría hasta perder la salvación porque, este, entenderían mal las cosas y no queremos nada de eso. Y te repito, todo lo de la limpieza de la tierra, todo lo que la gran tribulación y que se van a soltar, bueno, se van a hacer, ya te estoy diciendo, y todo lo que se va a aprender en la otra parte de la enseñanza, no debe de dar miedo, nos debe dar gusto, porque es cuando ya recibimos lo que tanto estamos esperando, ver cara a cara a Jesús, Apocalipsis 22:4, verlo cara a cara, preguntarle lo que tú quieras, verlo cómo es, cómo luce. Eso es ¿cómo se llama? Una duda que tenemos todos, no recuerdo la palabra, y que todos queremos saber cómo es su rostro, cómo es su voz, cómo son sus ojos. Entonces, hay que tener paciencia y, y entender cosa por cosa. Si es necesidad que sigamos repartiendo leche espiritual para los que no entienden, sigámoslo haciendo hasta que como un bebé, porque lo compara obviamente con bebé, y es obvio, ¿no? Al bebé primero le das leche, después le das papilla, después le das alimentos pues normalitos, y ya cuando el bebé puede masticar carne y todo lo que tú quieras, es alimento sólido, igual con la palabra de Dios. Aprendemos poco a poco las cosas, vamos a llamarlas fáciles. Te repito que son términos que no me gustan, pero es para que se pueda entender. Se enseñan cosas fáciles primero, que es la salvación, porque es lo más importante, aceptar a Jesús y no torcer las escrituras, porque podríamos hacer un relajo con todo esto. Entonces, ¿cómo es que se gana la salvación? Aceptando a Jesús. Es un tema muy importante. Te digo que yo sigo a muchos pastores en internet, sigo bastantes pastores. Él comentaba, porque de hecho él es bautista, un pastor que escucho, pero obviamente jamás, si ustedes lo hacen y escuchan enseñanzas como esta, por ejemplo, tengan una Biblia. Asegúrense que lo que se está enseñando viene en la Biblia. Porque muchos hablan muy bonito, usan palabras muy padres, te pueden envolver, son carismáticos. Pero a veces se tuerce la escritura, porque se malentienden algunas cosas. Él decía que nosotros, los cristianos, eh, creemos que la salvación se gana con una oración repetida, y él lo hacía en tono de burla. ¿Cómo es posible que alguien se salve solamente repitiendo una oración? Y bueno, creo que hemos hablado sobre esto. La salvación sí se gana haciendo la oración de fe, que es cuando dice: Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que he pecado, escríbeme en el libro de la vida. Eso está en Romanos. Apunta si estás apuntando, o si tienes tu Biblia, por favor, pues vea Romanos capítulo 10, versículo 9. Voy a esperar 2 segundos. Ya. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, aquí ya está la resurrección, serás salvo. Dice que si creyeres en tu corazón, ya estamos hablando de algo más profundo, porque se te puede explicar algo y tú lo entiendes, pero no lo vives, me explico. Esa oración se hace y tú la repites, pero con el corazón lleno de arrepentimiento, creyendo que Jesús está vivo. Porque sí existen personas que creen que Jesús está muerto, ¿eh? Eso te lo aseguro. Hay personas que alegan que Jesús está muerto, que vive en nuestros corazones, pero lo ven como cuando fallece un familiar. No lo tomen a mal, pero por ejemplo, falleció mis abuelitos. No es como que a mis abuelitos los traigo aquí adentro. Mis abuelitos viven en mi mente, en mis recuerdos, mas no viven en mi corazón porque pues, ¿me explico? Y hay personas que creen eso, que Jesús vino, murió, se acabó Jesús y ahora lo recordamos con amor.
Y bueno, eso sería herejía, lo siento. Eso también tengo una, una enseñanza que se llama herejía, que la vamos a dar después. Entonces, la palabra de Dios me está diciendo que sí voy a repetir esta oración. No sé si ya se fue Fersen, pero él me contaba que cuando yo acepté a Jesús, y me pongo el ejemplo a mí para no insultar a nadie, que cuando acepté a Jesús, mi corazón parece que se me iban a abrir las costillas y se me iban a salir, se me iba a salir el corazón, porque yo acepté a Jesús en verdad. Eh, bueno, mi testimonio será después, pero en ese momento la palabra me golpeó, la palabra me entró a mi corazón y como dice también en Hebreos, partió y se fue hasta el tuétano, ¿no? Cuando acepté a Jesús hice la oración de fe, que es aceptarlo a Él y que perdonara mis pecados y que me escribiera en el libro de la vida. Yo esa oración la hice realidad. Yo antes de aceptar dije, ¿cómo voy a dejar mi vida? Porque mi vida era de fiesta, según yo. ¿Cómo voy a dejar todo esto si esto, bueno, en ese momento me llenaba, me hacía como que famosito, me explico? Eh, y yo dije, cómo voy a dejar todo eso por nada? Entonces, mi corazón estaba brincando, dentro de mí había un montón de sentimientos encontrados y acepté a Jesús y sentí al Espíritu Santo. Entonces, eso era algo nuevo para mí. Ya en mi testimonio se los voy a contar, pero eso era algo nuevo para mí. Y te soy sincero, lo primero que le pedí a Jesús en toda de la existencia, le pedí un Mustang. Ojalá algún día me lo dé. Pero eso fue como que el ganchito para yo decir, bueno, si se trata de pedir lo que queremos, pues me acerco al lugar santísimo, ¿me explico? Y ya estando en el lugar santísimo para hacer la oración de fe, ya entonces se habló de arrepentimiento y se habló del pecado. Les soy sincero, la palabra ese día no recuerdo cuál era, pero esa palabra golpeó mi corazón, me explicó. Me arrepentí de bastantísimas cosas y dije, bueno, te voy a aceptar, eh, voy a dejar la vida que llevaba, pero que voy a recibir, ¿no? Y a lo que voy es de que no repetí la oración por repetir, porque desgraciadamente he visto muchas personas que pasan al lugar santísimo a repetir la oración de fe y lo repite como por compromiso, me explico, no creyendo la palabra, no creyendo lo que están diciendo. Y este pastor eh, bautista, no voy a decir su nombre, decía eso. Los cristianos creen que con una oración ya es alguien salvo. Y no, no creemos eso. Creemos para salvación que Jesucristo es el Señor, que Dios lo levantó a los muertos, pero, aquí viene el pero, y viene la verdad, tú te tienes que arrepentir de tus pecados, tú te tienes que arrepentir de todo el mal que hiciste. Si a Dios le place, va a venir un hermano que tiene un testimonio fortísimo. Eh, Algunos hermanos de aquí ya saben quién es, y lo voy a decir porque no. Él era antes sicario, era fundador de la famosa banda de la última letra del abecedario. Y tal vez venga aquí a Tuxpan a compartir la palabra de Dios. Ve el tamaño de pecados que estamos hablando. Lo mío eran tonterías, chamaquito borracho y adicto a cochinadas, ¿no? Pero lo de él es mucho más fuerte, porque creo que era hasta satanista, no sé. Ya él nos dirá. A lo que voy es de que aceptar a Jesucristo no es repetir una oración y ya te vas a ir al cielo. Claro que súper no. Aceptas a Jesucristo, bueno, primero creyendo que Él está vivo y que te ama más que nada. A mí Él me hizo sentir un amor inmenso hacia mí, me sentí amado y por eso lo acepté. Entonces, ese es el primer paso, pero tú tienes que estar arrepentido de todo el mal que hiciste, ¿me explico? Ahora que ya te hayas arrepentido, lo que sigue es llevar una vida conforme a la palabra. Y no es que el hermano pastor o no es que los líderes te obliguen a cambiar. Claro que no. Cuando aceptas a Jesús, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo desciende sobre ti y ahora mora en ti. Ahora eres templo del Espíritu Santo. Él sí mora con nosotros y todo el tiempo está con nosotros.
cuando tú recibes al Espíritu Santo, después de haber aceptado a Jesús, Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder, eh, Él te va ayudando poco a poco a cambiar y no te obliga a nada. No es como que Él te va a decir, ¿te gusta esto? Pues ya no lo hagas así de volada, ¿no? Tú solo vas dejando cosas. Recuerdo que en la casa teníamos imágenes, eh, cosas no correctas, imágenes, muñecos y cosas feas de esas. Y jamás nos metimos con, oiga, doña Irene, mi mamá, rompa eso o así, ¿no? Simplemente la leche espiritual, palabras suaves, palabras eh, de primero, que primeras palabras de salvación, palabras de un Dios que la amaba, palabras de aceptación a Jesús y todo esto, ¿no? Y ella sola fue quitando cosas, rompiendo cosas. Recuerdo había una muñecota en la sala. Bueno, no una muñecota, pero sí era un tamaño considerable. Nadie le dijo nada a mi mamá y un día se me acercó y me dice, oye, ¿cómo ves si tiro esto a la basura? Eso, ya sabrás mi sonrisota. Y le dije, claro, hay que romperla. Y la rompimos y la tiramos a la basura. Pero nadie fue como que insistente, me explico, nadie fue como que la obligó a hacerlo. Igual con otras cosas, igual con otras prácticas, no justo, no solamente ese tipo de cosas, ¿no? También mis vicios se fueron, eh, y con esto también no quiero decir que seas ya para siempre, porque unos maestros, sí, pues unos maestros de la palabra también enseñan que la salvación no se pierde, que la salvación es para siempre, que aceptes a Jesús y hagas lo que hagas, ya te vas a ir al cielo, y tampoco es así. Entonces, la palabra de Dios me dice en Santiago 1, vamos a leer, ¿se me Santiago? Aquí está. Santiago capítulo 1, 12. Dice el título de este párrafo, dice, soportando las pruebas. Bienaventurado el varón, el varón. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí está hablando de resistir la tentación del pecado. No, eh, te decía que no se trata de solamente repetir la oración y ya te vas a ir directamente al cielo siendo la misma persona. Estas son palabras profundas, pero que tú puedes entender. Imagínate, un maestro de la palabra de los tiempos, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Nicodemo, cuando Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo, este señor tan inteligente y tan estudiado se sacó de onda. Dijo, ¿cómo es posible que yo vaya a nacer de nuevo, que me vuelva a meter al vientre de mi madre o cómo? Me imagino la cara así de Nicodemo, ¿no? O sea, ¿cómo le hago? ¿Me meto a mi mamá otra vez o qué? Y Jesús le dice, no entiendes ni esto, porque es necesario primero aceptar a Jesucristo. Y cuando tú aceptas a Jesucristo, viene el Espíritu Santo y te da todos estos conocimientos. Él te revela la palabra poco a poquito, poco a poquito. Uno que es, yo por ejemplo llevo 13 años estudiando la palabra, no es que hay cosas en los evangelios que son, se podría decir, los libros más leídos. En los evangelios que leo y siento que es la primera vez que lo vuelvo a leer, ¿me explico? Es la primera vez que leo, entonces es poco a poco. Cuando tú recibes al Espíritu Santo a través de hacer a Jesús como tu Señor y Salvador, cuando tú aceptas a Jesús, recibes al Espíritu Santo y Él te enseña la palabra, Él te revela la palabra. Entonces, estos temas de los que se están hablando, tal vez te estaban confundiendo. Y el Espíritu Santo dice, bueno, espérate. Porque para esto no es por dármelas de muy chido. Pero antes del comentario de la persona ayer, antes del comentario de que había personas que no estaban entendiendo, el Espíritu Santo ya me había dicho, y si recuerdan la enseñanza pasada, ya me había dicho que hay personas que no estaban entendiendo, pero no preguntan por pena, y eso está mal, porque si no preguntas
algo que te quedó en duda, eh, quedas ignorante a ese tipo de cosas. Y te imaginas que por ejemplo estos maestros que enseñan que la salvación no se pierde, que te quedes con esa idea de que la salvación no se pierde y digas, yo ya repetí en el templo o yo ya repetí en tal lugar que aceptaba al Señor Jesús y ya con eso lo armé, pero tú sigas teniendo la misma vida que tenías o los mismos pecados que llevabas, te vas a quedar con el lloro y crujir de dientes que habla la palabra de Dios. Porque la palabra me enseña que en los tiempos de que Él haga este juicio, muchos le van a decir, oye, pero si yo oraba, pero si yo en tu nombre eché fuera demonios, pero si yo en tu nombre personas fueron sanas, me está hablando de personas que aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador, pero llevaron una vida no como Jesús quería. Entonces, ellos creían que eran salvos, pero a final de cuentas se quedaron vestidos y alborotados. Y Jesús les va a decir, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Así de feo se va a escuchar, porque Jesús obviamente es todo amor. Pero estas personas que actuaron mal, hacedores de maldad, le va a decir. Y te pones a pensar, entonces, esto se está refiriendo a personas que como, por ejemplo, Ángel sirve y enseña la palabra, y al momento a la hora de la hora, Jesús les dice, no te conozco. ¿Por qué? Porque ellos perdieron la salvación, no siguieron las cosas como Jesús dijo. Hay una cosa que sí me molesta, porque hay maestros de la palabra que enseñan que solamente los cristianos se van a ir con Jesús. Yo no veo dónde diga eso la palabra. Yo veo que la palabra dice, el que crea en Jesús será salvo. Entonces, hay como 30,000 tipos de denominaciones, pero si, por ejemplo, un católico cree en Jesús y solo en Jesús, y dice, yo soy católico, pero creo en Jesús y vivo como Jesús dice en la escritura, Jesús decide. Jesús decide si se va. No el pastor que está en otro pensar. No, 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 no. Eso lo decide Jesús porque el que cree en Jesús será salvo. Entonces, nos vamos ya para acabar este verso tan famoso que es Juan 3:16. Fíjate cómo el Señor sabe cómo hace las cosas. 3:16 de Juan, del Evangelio de Juan, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, o sea, todas las personas, Él no hace excepción de personas, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de esto estábamos hablando en estas enseñanzas pasadas, de la vida eterna. Te repito, ya seguía la venida de Jesús, ya seguía la limpieza de la tierra, pero a todo su tiempo. Podemos ir comiendo poco a poco. Vamos a decir que ya pasamos de leche espiritual a papilla. Esto lo estoy diciendo yo, no, no vais a decir al rato que en la Biblia Ángel leyó que había papilla espiritual, porque no hay papilla espiritual, hay leche espiritual y alimento sólido. Y digamos que esta enseñanza del día de hoy fue papilla espiritual, por así decirlo. Fíjate lo que dice 3:17, continuamos. Porque no envió Dios a su Hijo, a Jesús, al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, porque sus obras, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Ves cómo la palabra, espero, haya sido bastante clara? Todo aquel que en Jesús cree es para salvación, y no mandó Dios a Jesús para condenar al mundo, sino para salvarlo. Pero
te repito, esto es a fuerza, vamos a decirlo. Solo Jesús es mediador entre Dios y el hombre. Está el hombre, está nuestro Señor y está Dios Padre. Nada más. No necesitamos intermediarios entre el hombre y Jesús para nada. No hay intercesoras, no hay nada de esas tonterías que ha inventado el hombre. No existe nada de eso. La Biblia está inspirada por el Espíritu Santo de Dios y me dice, el único mediador entre el hombre y Dios Padre es Jesucristo. Y todo el que en Jesucristo cree y todo el que viva conforme a Jesucristo dejó escrito, ese será salvo. El que persevere hasta el fin, el que persevere hasta el final recibirá la corona que tanto nos prometió Dios, que es la salvación y vivir eternamente con Él. Por eso se llama vida eterna, porque vamos a vivir una eternidad con Jesús. Vamos a ver su rostro. Es lo más importante. Se me hace hasta un nudo. Imagínate el esforzarse tanto. Para nosotros ha sido, vamos a llamarlo fácil, pero hay hermanos en otras partes del mundo en que están siendo asesinados por ser cristianos. Que valga la pena ver su rostro es un premiesasasazo. Entonces vamos despacio, no vamos a torcer las escrituras, no vamos a malentender las escrituras, vamos despacito. Si tienes dudas, pregúntame. Si tienes dudas, pregúntale a los pastores, a quien tú quieras. Debemos de estar preparados para contestarte. Y hay cosas que no sabemos, pues obviamente nos metemos a la palabra y te las resolvemos. Espero se haya sido entendible esta palabra, espero comprendan por qué no se siguió la serie que se estaba dando. Es para que todos caminemos en un mismo sentir, para que seamos unánimes. Es muy importante para la iglesia estar unánimes, es muy importante para ser salvos, es muy importante para funcionar como iglesia, estar en un mismo sentir, en un mismo pensar. Y bueno, espero se haya entendido y espero comprendan por qué no se siguió la otra enseñanza. Hay dos peticiones. Una es de Vicky García, ya vimos aquí ahorita. Yo quiero que me ayudes a orar por ella, para que el Señor haga algo en su cuerpo, en su vesícula. Si ella escribió que oremos por ella, es porque sabe que somos la iglesia de Jesús. Entonces te pido me ayudes, no solamente me escuches, no solamente repitas lo que yo diga, ayúdame a orar, ayúdame a clamar a Jesús, nuestro Señor, para que sea sana. Y espero que ella acuda algún día al templo, domingos 6 de la tarde. Si tienes dudas de dónde estamos ubicados, escríbenos a la página y con gusto te ayudamos. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la vida de Vicky García, Padre. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que sanes a esta mujer, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu, Señor, ahí donde está ella, Señor, no sé dónde está, pero tú sí lo sabes, que toques primeramente su corazón, Espíritu Santo, que toques primeramente su corazón, que ablandes, Padre, su entendimiento, para que ella te reciba, Señor, para que ella se llene de tu presencia, Padre, para que ella su fe la active, Padre, en el nombre de Jesús. Y que su cuerpo obedezca, Padre, la sanidad que tú desataste el día de la cruz, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias por esta mujer. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que toques su cuerpo, Señor, que pongas tu mano, Padre, en el área afectada y ella sea sana, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Lo estamos creyendo, Señor. Ella se acercó a ti por esta razón, porque tú tienes palabras de vida, porque tú eres la sanidad, tú eres la respuesta, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, ordenamos a esa piedra desaparezca su vesícula. En el nombre de Cristo Jesús, deseamos, Padre, un milagro en su cuerpo. Deseamos, Padre, que ese testimonio de tu poder santo. Te damos gracias, Espíritu Santo. La bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Que su familia sea bendecida, que su fuente de ingreso, que su casa sea bendecida. En el nombre de Cristo Jesús. Y asimismo, Señor, te pedimos y ayúdame a orar, hermano, por Fernando Viveros. Él está por recibir un diagnóstico, si bueno o malo.
Entonces te pido que me ayudes, no solamente me veas o no solamente me escuches, ayúdame a orar al mismo tiempo que estoy orando al Padre para que Dios actúe en su cuerpo. Yo a él lo invité al templo, o sea, ahorita que me mandó el mensaje, y él pues obviamente tiene disposición. Dios sabrá lo que hace en tu cuerpo, pero tú ayúdame a pedirle al Padre en el nombre de Jesús que su cuerpo sea sano. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la vida de Fernando, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, él sabes que está un poco nervioso por los resultados, Señor. Primero que nada te pido, Espíritu Santo, que eh, lo llenes de tu paz, que llenes su cuerpo y su corazón y su mente de paz, Señor, para recibir esta noticia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que su páncreas, que sus intestinos, Señor, que sus órganos sean sanos, Padre, conforme tú lo has creado, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que ahí donde está Él, Señor, que Él sepa que es tu obra, es tu amor hacia Él, Padre, en el nombre de Jesús, que lo sana, Padre, que lo libera de ese miedo, de esa enfermedad, de esa afectación que hay en sus órganos, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que desciendas paz sobre Fernando, que desciendas fe, Padre, que active su fe, Padre, en el nombre de Jesús, que Él sepa que tú estás vivo, que Él sepa que tú tienes poder, que eres el mismo de ayer, hoy y por la eternidad, Padre, en el nombre de Jesús. Que ahí donde está Él, Señor, pongas tu mano sobre su parte afectada, sobre su páncreas, me parece. Tú sabes, yo no. Que pongas tu mano, Señor, y sea sano, Señor. En el nombre de Jesús, que si ha crecido alguna cosa en su cuerpo que tú no pusiste y que no diseñaste ahí, Señor, sea retirada, Señor, con tu Santo Espíritu. Que sea retirada por tu Santo Espíritu, Padre. Mete tu mano, Señor, y retira esa cosa de que está ahí de más, Padre, afectando la vida de Fernando. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido bendigas la familia de Fidel Alberto Rojas. Padre, en el nombre de Jesús, bendice su casa, bendice su familia, su trabajo, su fuente de ingresos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por tu amor tan grande, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esperemos que den su testimonio en estos días las personas. Estamos creyendo que el Señor va a hacer algo para que ellos lleguen a la salvación que tanto estamos hablando. Espero no te hayas decepcionado porque no se siguió el tema que esperabas, pero necesitamos, como te digo, avanzar todos juntos o nada. Entonces, me despido, Dios te bendiga, muchas gracias por poner atención, por apoyar estas transmisiones. El lunes que sigue les tenemos una sorpresa, los esperamos. Mientras, les recuerdo que el domingo 6 de la tarde, Casa Grande. Si tienes problemas para ubicarnos, escríbenos y te ayudamos a llegar. Domingo 6 de la tarde. En esta semana no va a haber enseñanza el jueves. Ya después también veremos cómo hacerle para que no solamente sea los lunes, pero el lunes que sigue hay una sorpresita. Y espero verlos el lunes a las 9 de la noche. También va a haber palabra y también va a haber milagros y pues resolver tus dudas, ¿va? Dios te bendiga. Me voy a retirar así como que porque puse el teléfono al revés. Gracias por el apoyo. Dios los bendice. Nos vemos, ¿va?